Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 201, La mujer escarabajo. Los dos intercambiaron una mirada silenciosa. Pronto llegaron a la entrada de la sala de los menesteres. Antes de que Edward pudiera decir una palabra, una puerta de madera antigua apareció por sí sola. En el momento en que entraron, la voz de Lilith resonó. Comillas, ni se te ocurra intentar escapar. Se convirtió en una mancha borrosa de sombra negra, corriendo, saltando, abalanzándose, mordiendo, mientras perseguía a un escarabajo acuático oscuro y brillante que zigzagueaba frenéticamente por el aire en un intento por evadir su captura. Cuando el escarabajo vio que la puerta se abría, inmediatamente batió sus alas y se lanzó hacia ella a toda velocidad. Animato Rebelio. Al segundo siguiente, una mujer vestida con un llamativo traje verde, un peinado rizado exagerado y unas gafas con incrustaciones de gemas, cayó repentinamente del aire, aterrizando de bruces de la manera más indigna. Comillas, vaya, primera vez que nos vemos y ya me estás haciendo una reverencia así. Rita Skeeter se esforzó por levantar la cabeza, mostrando una sonrisa dentuda llena de dientes dorados mientras forzaba una sonrisa. Hola, estudiante, ¿puedo preguntar dónde está esto? Comillas, aturdir, aturdir. De repente, sacó su varita y lanzó un hechizo. Los dos hechizos aturdidores rojos salieron disparados al instante, uno contra cada uno de ellos. Pero antes de que pudiera celebrar, ambos hechizos rebotaron al instante. El primero la golpeó, haciéndola salir disparada hacia atrás. Antes incluso de que su cuerpo tocara el suelo, el segundo la atrapó en el aire, provocando que diera una voltereta hacia atrás en pleno giro, que terminó con ella estrellándose contra el suelo a 6 o 7 metros de distancia. Comillas, Eduardo. En ese instante, Lilith saltó y se abalanzó sobre Edward, alzó una pequeña pata y señaló con orgullo a la inconsciente Rita Skeeter. Comillas, hemos atrapado a una persona escarabajo. Comillas, impresionante. Edward le dio a ella un pequeño trozo de pescado seco y a Susie un trozo de pollo seco. Gracias. Mientras Lilith masticaba su bocadillo de pescado, murmuró, aunque antes fingía estar inconsciente, intentó escabullirse de debajo de la pata de la señorita Lilith. Si hubieras llegado un minuto más tarde, la habría atrapado yo misma. Audrey se rió, comillas, ay, Dios mío, llegamos demasiado pronto y le robamos el protagonismo a Lilith. Comillas, exactamente. Lilith asintió seriamente. Bueno, entonces, la próxima vez nos aseguraremos de no cometer el mismo error. Estaba absolutamente encantada. Comillas, vale. Edward le hizo a Audrey un gesto de aprobación con el pulgar, te estás volviendo muy buena en esto de hablar como un niño. Los dos, junto con el perro y el gato, se acercaron a la figura atónita. Edward agitó su varita y lanzó un rennerbate, seguido de un rápido aguamenti que le salpicó agua fría en la cara. Rita Skeeter se incorporó de golpe. Aún aturdida, se frotó las extremidades doloridas y dijo rápidamente, un momento, un momento. Es un malentendido. Yo también me gradué en Hogwarts. Solo estaba de visita. Edward hizo girar su varita con pereza. Señorita Rita Skeeter, la famosa periodista del Daily Prophet. Hemos oído hablar mucho de usted. Seguro que no se coló solo para visitarnos, ¿verdad? Sacó un pañuelo de su bolso y comenzó a secarse la cara con una sonrisa forzada. De verdad, lo juro, es solo una visita casual. Se aclaró la garganta. Ahora que sabes quién soy, ¿por qué no nos hacemos amigos? Cuando te gradúes, incluso podría conseguirte un puesto en el Daily Prophet. No, gracias, no me interesa. Los ojos de Rita se movían rápidamente de izquierda a derecha, calculando. Mira, admito que colarme en Hogwarts no fue lo ideal, pero en realidad no hice nada malo. Incluso si me denuncias, no perderé mucho. Pero no puedo garantizar lo que podría terminar escribiendo en el periódico si lo haces. Edward arqueó una ceja, fingiendo sorpresa. Comillasa, ¿ahora me estás amenazando? Muy bien, entonces hablemos un poco sobre tu condición de animago no registrado, ¿de acuerdo? La expresión de Rita cambió al instante. Rápidamente señaló a Lilith y a Susie. Ellos también son animagos no registrados. No, si esto sale a la luz, no será bueno para nadie. Lilith ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Estás diciendo que son animagos? Jajaja, claro, digamos que sí. Edward se rió,
Comillas, entonces sabes quiénes son en realidad, incluso si lo contaras todo, ¿cómo lo probarías? Pero tú, Rita Skeeter, que eres una animaga ilegal, eso es muy fácil de probar. Maldita sea, cuando se volvieron tan astutos los estudiantes. Su expresión pasó por varias emociones en rápida sucesión antes de que finalmente esbozara una sonrisa forzada. ¿Tú, qué quieres, Gelones? Solo dime tu precio y lo haré realidad. Lo siento, no me interesa el dinero. Audrey. De alguna manera, siento que esa es mi frase. Edward soltó el comentario con indiferencia y luego dijo con frialdad, comillas, ¿fue tu ridículo artículo difamando a Dumbledore idea completamente tuya, o alguien te incitó a escribirlo? Rita se quedó paralizada, era evidente que no esperaba que un estudiante le hiciera una pregunta tan directa. Yo en realidad. Edward añadió con tono inexpresivo, no te molestes en mentir, soy bastante bueno en legilimancia. Maldita sea. Incluso puede usar legilimencia. Eso es magia avanzada. No, está mintiendo. Tiene que estar mintiendo. En realidad, son ambas cosas. Yo tenía mis propios motivos. Pero también había alguien más detrás de todo esto. Murmuró para sí misma un rato antes de decidirse finalmente a decir la verdad, la repentina decisión de Dumbledore de presentarse como ministro de magia es una noticia importantísima que no podía perderme. Es solo que, ¿cómo informarla? Eso aún no estaba decidido. Entonces, la campaña de desprestigio contra Dumbledore. Alguien te incitó a hacerlo, ¿verdad? Edward asintió, comillas, fue Fudge, o las familias de sangre pura. ¿Este chico es realmente solo un estudiante? Ambos. Hizo una pausa y luego sonrió. En realidad, podrías fingir que nunca me viste. Yo, podría mover algunos hilos para conseguirte un puesto cómodo en el ministerio después de graduarte. ¿Qué te parece? Denunciarme no te servirá de nada. Bueno, eso es cierto. Edward asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Ella se animó. Comillas, entonces. ¿Entonces tenemos un trato? No, Edward negó con la cabeza y levantó un dedo. Te daré dos opciones. Primero, iré directamente a denunciarte, que experimentes la cálida bienvenida de los dementores de Azkaban. Comillas, el segundo, gritó Rita Skeeter sin dudarlo. Excelente. Edward levantó un segundo dedo. Segunda opción, de ahora en adelante, seguirás mis órdenes. Yo te diré qué debes informar y cómo debes hacerlo, y lo harás exactamente así. Ella gritó en protesta, comillas, eso es imposible. Estás intentando que me maten. Oh, entonces te vas a Azkaban. En realidad, tal vez podamos hablar de esto. Audrey no pudo evitar el tic en el rabillo del ojo. Edward golpeó suavemente su varita contra su barbilla. Y si decides obedecerme, te daré una pequeña recompensa. Comillas, que bono. No te quitaré tus habilidades mágicas. ¿Rita Skeeter? Ella lo miró fijamente sin expresión. Lo siento, no entiendo a qué te refieres. Quiero decir, en este lugar no se permite la magia, en el antiguo Hermes. Rita se quedó atónita al principio, y luego palideció. Podía sentir que algo cambiaba en su cuerpo, había perdido la capacidad de lanzar hechizos. Comillas, dejar estupefacto. Comillas, petrificus totalus. Lumos. Comillas, protego. No pasó nada. Ella seguía agitando su varita, negándose a aceptarlo, pero era real, realmente ya no podía usar magia. ¿Se había convertido en una Skib, o en una Muggle? En un instante, Rita Skeeter cayó en la desesperación. Todo su cuerpo temblaba y lo único que quedaba en su mente era puro terror. Comillas, no puedes hacer esto, no me hagas esto. Por favor, te lo ruego, devuélveme mi magia, haré lo que quieras, lo que sea, solo no me la quites. Era como si le hubieran arrebatado el espíritu de su cuerpo. Edward había subestimado sinceramente lo aterrador que era para un mago perder su magia. Tras décadas de comodidad mágica, fue como si una persona normal perdiera repentinamente la vista, el oído y las extremidades. Y lo peor de todo, ahora era algo que todos en el mundo mágico despreciaban, unas personas sin poderes mágicos. Fue como caer del cielo al infierno. El miedo y la desesperación la consumieron. Muy bien, dijo Edward con calma. Ahora quiero que desentierres hasta el último trapo sucio que encuentres sobre Fudge, sus compinches y las familias de sangre pura. Haz que sean el hazmerreír del mundo mágico. Difamaste a Dumbledore. Quiero que los difames 10 veces, 100 veces peor. Comillas, ¿puedes hacer eso? Comillas, sí, absolutamente. Ella asintió frenéticamente. Al segundo siguiente, Rita Skeeter sintió que su magia regresaba. Inmediatamente lanzó lumos,
y cuando la punta de su varita se iluminó, finalmente exhaló aliviada. Se desplomó al suelo, susurrando, ha vuelto, mi magia ha vuelto. Edward le dedicó una sonrisa amistosa. Bueno, señora Rita Skeeter, puede marcharse. Recuerde que espero su informe en 3 días, si no, volveré a buscarla. Solo ahora se dio cuenta de a qué había accedido. El arrepentimiento la invadió, pero no había escapatoria. Esa sensación de perder su magia, no quería volver a pasar por eso jamás. Unos minutos más tarde, Rita Skeeter se alejó tambaleándose, aturdida. Audrey soltó una carcajada. Me preguntaba qué táctica usarías para amenazarla. Resulta que fue prohibida la magia. Casi la matas del susto. Yo tampoco creía que fuera a funcionar tan bien, rió Edward. Ojalá el efecto dure lo suficiente. Tengo mucha curiosidad por ver qué sorpresa les depara esa mujer a Fudge y sus amigos. Audrey se cruzó de brazos y se tocó la barbilla. ¿Sabes? La gente es tan hipócrita. Esta mañana, cuando leí su artículo difamando al profesor Dumbledore, me enfurecí, sentí que alguien como ella merecía el castigo más severo, pero ahora, de hecho, me emociona verla atacar a otros aún con más dureza. Ja 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 ja. En ese preciso instante, Lilith levantó la vista y preguntó, Edward, Susie y yo, ayudamos esta vez, ¿verdad? La señorita Lilith te ayudó otra vez, ¿no es así? Comillas absolutamente. Edward le dio un golpecito en la naricita con el dedo. Ella inmediatamente movió la cola con alegría. Comillas jeje, y. Ah, claro. Edward recordó algo de repente. Tú y Susie corristeis a la oficina del director hace un rato. ¿Qué pensabais hacer exactamente? La sonrisa de Lilith desapareció al instante. Se dio la vuelta y salió corriendo. Comillas Susie, vamos a jugar con la profesora McGonagall. Comillas bueno. Susie miró a Audrey y luego trotó tras ella. La joven pareja intercambió miradas de impotencia. Cuanto mayores se hacían los niños, más rebeldes se volvían. Capítulo 202, el Patronus de Audrey. Olvídalo, con Dumbledore cerca, Lilith probablemente no podrá causar demasiados problemas. Edward preguntó, comillas ¿tienes alguna clase esta tarde? Estoy pensando en pedirle a Hagrid que me lleve al bosque prohibido, a la zona donde viven los centauros y los unicornios. No, espera, en realidad, creo que sí tengo clase. Audrey recordó de repente que tenía una cita con el profesor Snape para estudiar el encantamiento Patronus. Está bien, entonces tendré que ir solo. Mañana planeo ir primero a Hogsmeade, solía ser una fortaleza durante las rebeliones de los goblins. Después me dirigiré a Godric's Hollow. Los ojos de Audrey se iluminaron. Comillas ¿dónde se enamoraron Dumbledore y Grindelwald? Bueno, en cierto modo, sí. Allí se conocieron, se enamoraron y juntos forjaron la idea de por el bien común. De la mano, hicieron una promesa inquebrantable. Pero al final, una tragedia los separó y se convirtieron en enemigos. Audrey suspiró. Ese tipo de historias de amor son las que realmente te marcan. Edward la miró y negó con la cabeza. Eso podría dar para una buena historia. Pero en la vida real, prefiero los finales felices. Los malos castigados, los buenos recompensados, los amantes viviendo felices para siempre, sin giros inesperados, sin remordimientos. Ella sonrió dulcemente. Tienes razón. Ella le tendió la mano. Vámonos. Cuando regresaron al primer piso del castillo, Audrey se despidió con la mano. Me voy a clase ahora, buena suerte. Buena suerte. Una fuerte nevada había transformado el bosque prohibido, normalmente sumido en la oscuridad, en un paisaje blanco inmaculado. La cabaña de Hagrid, situada al borde del bosque, parecía una mancha gris contra la nieve. Cuando Edward llegó, Hagrid estaba afuera con una enorme pala de nieve, despejando un camino que conducía al castillo, probablemente para que Harry y los demás pudieran pasar a saludar. Comillas hola, Hagrid, ¿cuánto tiempo sin verte? Hagrid alzó la vista bajo el ala peluda de su sombrero, entrecerrando los ojos para reconocer quién era. De repente, arrojó la pala a un lado y se acercó a grandes zancadas. Comillas oh, Edward, has vuelto. Edward se tensó de inmediato, preparándose para uno de los abrazos de Hagrid que te rompen los huesos. Pero Hagrid se detuvo a unos pasos de distancia y miró a su alrededor. Comillas ¿dónde está Audrey? Ella todavía está en clase. Comillas y Anna. Sus ojos brillaban de expectación. Ya sabes, esa pequeña dragona de fuego, Anna. Sí, tal como se esperaba. Lo único que podía emocionar tanto a Hagrid era una criatura mágica. Por desgracia,
Edward no había traído consigo a Anna, la dragona de fuego, esta vez. Ella seguía fuera del pueblo que veneraba a los dragones. Lo siento, Anna no vino con nosotros esta vez. Oh. La expectación en el rostro de Hagrid desapareció casi al instante. Todavía tienes un dragón, ¿verdad? ¿Te refieres a Norbert? Hagrid parecía aún más cabizbajo. Charlie vino y se lo llevó a la reserva de dragones hace poco. Pobrecito, todavía tan pequeñito. Pero en cuestión de segundos volvió a animarse. Oh, lo siento, hace mucho frío aquí afuera. Pasa y tómate un té, caliéntate con algo de comer. Edward respondió rápidamente, no hace falta, Hagrid. En realidad quería pedirte que me llevaras de nuevo al bosque prohibido. Comillas, ¿estás buscando otra adivinación con centauros? Esta vez no, quiero escribir un libro de viajes, así que espero aprender más sobre la historia y la cultura de los centauros y los unicornios. Ya sabes que no son muy amigos de la mayoría de la gente, excepto de ti. Hagrid se golpeó el pecho con orgullo. No hay problema, yo te llevo, Fang. El enorme perro jabalí negro salió pesadamente y a regañadientes de la cálida cabaña, mientras Hagrid recogía un enorme arco de piedra. Vamos. Los pasos de Hagrid eran largos, ni demasiado rápidos ni demasiado lentos, pero Edward tenía que caminar a paso ligero para no quedarse atrás. Por cierto, Hagrid, ¿podrías contarme algo sobre la historia del bosque prohibido? Hagrid le dirigió una mirada perpleja y se rascó la cabeza. ¿La historia del bosque prohibido? Bueno, solo se le llama bosque prohibido desde hace unos 40 años. Eso no cuenta realmente como historia. Comillase. Eso era algo que Edward desconocía. Comillas, ¿por qué se cambió el nombre? Ni idea. Hagrid negó con la cabeza. Fue decisión del profesor Dumbledore. Fue unos años después de que empezara a vivir aquí. En aquel entonces, no era ni de lejos tan animado como ahora, ni siquiera los centauros se habían instalado todavía. Así que dejé vivir aquí a algunas de las criaturas mágicas en peligro de extinción que rescaté. Gracias a la seguridad de este lugar, muchas especies que estaban al borde de la extinción han vuelto a prosperar. Es realmente maravilloso. Una sonrisa infantil apareció en el rostro de Hagrid. Edward, sin embargo, permaneció en silencio. Creo que por fin entiendo por qué este lugar fue rebautizado como el Bosque Prohibido. Mientras Edward seguía a Hagrid adentrándose en el bosque prohibido en busca de unicornios y centauros, Audrey también había encontrado al profesor Snape. Snape se había preparado con antelación, seleccionó un aula vacía y la condujo al interior. Aunque el encantamiento Patronus se considera un hechizo avanzado, su invocación y método de lanzamiento son en realidad bastante sencillos. Y, sin embargo, muchos estudiantes no logran dominarlo ni siquiera al graduarse. Audrey frunció ligeramente el ceño. Profesor, eso es precisamente lo que me desconcierta. Edward me dijo que el conjuro es Expecto Patronum, y que hay que concentrarse y recordar con todas las fuerzas un recuerdo verdaderamente feliz al recitarlo. Por la descripción, no parece tan difícil. La expresión de Snape permaneció impasible. En primer lugar, la definición de un recuerdo feliz varía enormemente de persona a persona. Algunos pueden lograr conjurar el encantamiento Patronus simplemente recordando la alegría de un vaso de leche en el desayuno. Otros pueden buscar durante toda su vida cada momento de felicidad y aún así no lograr que su varita emita ni un destello. Y para algunos, la felicidad y el dolor están entrelazados, su alegría nace del dolor. Deben encontrar la luz entre las grietas de la oscuridad. Hizo una pausa de unos segundos. La mente humana es extraña e impredecible. Cuanto más intentas no pensar en algo, más probabilidades tienes de obsesionarte con ello. Y cuando quieres pensar en una cosa, tu mente se inunda de pensamientos inconexos que interrumpen tu concentración. El recuerdo feliz necesario para el encantamiento Patronus debe ser puro, nítido, libre de impurezas. Esa es una de las principales razones por las que tantos fracasan en aprenderlo. Audrey asintió, comprendiendo de repente. Snape continuó, pero el recuerdo feliz es solo la base. La verdadera clave es emocional, ser capaz de extraer suficiente poder mágico de ese recuerdo para alimentar el hechizo. Con un ligero movimiento de su varita, Snape murmuró, Expecto Patronum. Un resplandor blanco plateado emanaba de su varita, tenue y brumoso como una niebla pálida, extendiéndose rápidamente por el aula. Audrey guardó silencio, observando con atención. La niebla desprendía una aura cálida y reconfortante, felicidad. En ella, le pareció vislumbrar dos figuras jóvenes, un niño y una niña, caminando juntos por un campo de hierba, riendo uno al lado del otro. Pronto, la luz plateada se disipó.
He oído que un Patronus a menudo adopta una forma sólida, dijo Audrey. Solo entonces adquiere verdadero poder protector. Snape esbozó una sonrisa desdeñosa. Correcto. Un Patronus corpóreo es la forma completa. Pero en realidad, incluso entre los aurores del ministerio, pocos pueden producir algo más allá de una niebla. Comillas y usted, profesor, estoy seguro de que su Patronus es mucho más que eso. Le dirigió una mirada. Eso no viene al caso en la lección de hoy, señorita Hall. Coma de acuerdo entonces. Snape retrocedió unos pasos. No puedo ayudarte a recordar la felicidad, eso depende enteramente de ti. Lo que sí puedo enseñarte es cómo extraer poder mágico de esa felicidad. De ahora en adelante, es tu tarea. Lo entiendo, profesor. Audrey se acercó a un escritorio y se sentó. Sacó un frasco de aceite esencial para conciliar el sueño y roció unas gotas. Inhaló profundamente y luego cerró los ojos. Su respiración se normalizó rápidamente. Snape, observándola desde un lado, frunció ligeramente el ceño ante sus acciones, pero confiaba en que no haría ninguna tontería y esperó pacientemente. Con la ayuda del aceite esencial, Audrey pronto entró en un estado de duerme-vela. Mediante señales psicológicas, mantuvo la mente lúcida durante el sueño y se adentró en su mundo interior. Para la gente común, los recuerdos son caóticos e incontrolables, al intentar recordar algo, tienden a surgir todo tipo de pensamientos inconexos. Pero para una psiquiatra, los recuerdos eran más bien como libros ordenados cuidadosamente en los estantes de una biblioteca. Mediante la clasificación y la organización, podía recuperar el recuerdo exacto que necesitaba sin la interferencia de los demás. Así que el primer paso de Audrey fue ordenar todos sus recuerdos felices. Ha habido tantos momentos felices desde su infancia hasta ahora. El amor de sus padres, el cariño de sus dos hermanos mayores, el simple placer de la comida deliciosa. La alegría de conocer a Susie por primera vez y verla crecer. Su asombro al entrar en el club del tarot, la emoción de descubrir el mundo místico, la felicidad de convertirse en espectadora al tomar la poción. Y entonces, la primera vez que lo conoció. Eduardo. Señorita Audrey, no pretendo ofenderla ni hacerle daño. Su primera vez en Hogwarts. Bienvenidos a Hogwarts. Su primera experiencia con la magia, la primera vez que estuvo tan cerca de un chico. Puede que algunos de estos recuerdos no le parecieran puramente felices en el momento, pero en retrospectiva, cada uno de ellos le hizo palpitar el corazón de alegría. Audrey reunió todos esos recuerdos felices y los llamó felicidad. Sí, cuando los recordaba, ya no veía sucesos individuales, sino una poderosa emoción colectiva llamada felicidad. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que este método tenía un defecto, era demasiado vago. Así que le puso una portada a su colección de recuerdos, en esa portada aparecían sus padres, sus dos hermanos, Susie, Lilith, y Edward. Snape, observando a Audrey con los ojos cerrados y aparentemente dormida, esperó pacientemente durante más de 10 minutos. Finalmente, estaba a punto de hablar y despertarla. Pero entonces, abrió los ojos. Sentada erguida, alzó suavemente su varita. Comillas expecto patronum. En un instante, un vasto mar de niebla blanco plateada surgió de su varita, envolviendo toda el aula. Una vez más, agitó su varita. Comillas expecto patronum. La niebla comenzó a arremolinarse y condensarse rápidamente, formando lentamente una figura enorme. Escamas, garras, colmillos, pupilas rasgadas, la cabeza de un dragón. Era un dragón gigante, compuesto enteramente de luz plateada radiante. Capítulo 203, Oxmeade. Rugido. El dragón plateado extendió sus alas y se elevó en el aire, lanzando un rugido atronador. De su boca abierta, una onda de luz blanco plateada se propagó hacia afuera, irradiando en todas direcciones. En un abrir y cerrar de ojos, se había extendido por todo el castillo de Hogwarts. Todos los estudiantes, ya estuvieran en clase, descansando o jugando, sintieron una repentina e inexplicable oleada de alegría que les brotó desde lo más profundo del corazón. Y el único que presenció todo esto con sus propios ojos, el profesor Snape, quedó completamente atónito. El Patronus de Audrey era un dragón. La mayoría de los Patronus de los magos eran criaturas comunes. La única criatura mágica que había visto aparecer como Patronus era el Fénix de Dumbledore. Pero comparado con aquel Fénix, aquella bestia colosal que tenía delante desprendía una abrumadora sensación de asombro e intimidación. Snape tuvo la vaga sensación de que tal vez, este dragón no era algo que solo pudiera combatir a los dementores. ¡Zas! Audrey bajó su varita,
y el Patronus del dragón se disipó instantáneamente en una niebla plateada y desapareció. Se volvió hacia Snape y le dedicó una sonrisa sincera. Gracias, profesor Snape. Creo que ya domino el encantamiento Patronus. Su tono era serio, su actitud genuina, no había ni rastro de arrogancia. Y aún así, Snape seguía pensando que ella estaba presumiendo. Coma no está mal, dijo secamente, asintiendo con expresión inexpresiva. Luego se dio la vuelta y salió del aula a grandes zancadas. Necesitaba informar de esto a Dumbledore inmediatamente. Audrey alzó su varita una vez más y trazó un brillante arco plateado en el aire, riendo alegremente. Comillas bueno, por fin, he aprendido un hechizo que puedo hacer pero Edward no. Eso se sintió tan bien. En lo profundo del bosque prohibido. Los esfuerzos de Edward por documentar la información habían ido relativamente bien, eso sí, si se ignoraba a los centauros que yacían inconscientes por todo el suelo del bosque. Mientras tanto, Hagrid parecía completamente desconcertado, su enorme cabeza aún no había asimilado lo que acababa de suceder. ¿Acaso no estaba yo acompañando a Edward para encontrar a Firenze y escucharle relatar la historia de los centauros? Desde sus primeras apariciones en la historia registrada, a sus migraciones a través de los continentes, a sus conflictos y guerras con los humanos, para el desarrollo de sus estudios astrológicos. Y, por último, cómo esta tribu en particular llegó al bosque prohibido por invitación de Dumbledore. Edward había escuchado atentamente mientras anotaba todo en su cuaderno, haciendo ocasionalmente algunas preguntas oportunas. Al principio, a Hagrid todo le había parecido fascinante. Eso fue hasta que Firenze empezó a hablar de astrología con su tono tranquilo e impasible. En ese instante, Hagrid sintió como si lo hubieran transportado de vuelta a una clase de historia de la magia en Hogwarts, sus párpados comenzaron a caerse. Justo cuando estaba a punto de quedarse dormido, un grupo de centauros hostiles a los humanos, liderados por Vane, irrumpieron repentinamente. Acusaron a Firenze de traidor y lanzaron un ataque inmediato contra Edward. Luego, los extendieron todos sobre una superficie plana. Hagrid estaba completamente desconcertado. Se acercó con cautela a Vane y le dio un ligero toque en la cabeza con el pie, confirmando que, en efecto, estaba inconsciente. Murmuró entre dientes, comillas, ¿acaso estos centauros han caído enfermos repentinamente? La voz de Firenze se escuchó en voz baja. Hagrid, ¿te das cuenta de que lo que estás haciendo ahora mismo es extremadamente irrespetuoso? Comillas, oh, lo siento, lo siento. Hagrid retrocedió rápidamente. Solo tenía curiosidad. Fue tu amigo Edward, dijo Firenze con calma. Usó algún tipo de habilidad o magia desconocida para incapacitar a Vane y a los demás en un instante. Firenze bajó la cabeza pensativo y murmuró, desde tu última visita, las constelaciones se han vuelto cada vez más extrañas. Todo lo que solía ver en las estrellas ha cambiado. Apenas puedo discernir el futuro. Edward se sorprendió. Pero señor Firenze, recuerdo que usted dijo la última vez que las estrellas solo muestran tendencias macro. En teoría, esas no deberían cambiar tan fácilmente, ¿verdad? Yo también estoy perplejo, respondió Firenze. Pero quizás esa sea la naturaleza de la astrología, todo está lleno de incertidumbre y de lo desconocido. No parecía preocuparle especialmente. Ya veo. Bueno, volvamos al tema anterior. ¿Mencionaste que la historia de los centauros registra el surgimiento de las hadas? Correcto. Firenze asintió. Vienes del mundo Muggle, así que debes conocer la teoría de la evolución, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, la teoría de la evolución se aplica en gran medida también al mundo mágico. La mayoría de las criaturas mágicas actuales han evolucionado gradualmente con el tiempo, pero existen algunas excepciones. Dragones, hadas, nagas, hombres lobo. Estos seres parecen haber aparecido en el mundo de repente. No, eso no es del todo correcto. Negó con la cabeza con firmeza. Esa no es la forma correcta de decirlo. Evolucionaron con el tiempo y existieron hace mucho, pero en algún momento sufrieron una transformación desconocida. Exteriormente, seguían pareciendo iguales, pero algo fundamental había cambiado, a veces sutilmente, a veces drásticamente. ¿Comillas cómo? No lo sé, dijo Firenze, sacudiendo la cabeza. Son registros transmitidos por nuestros antepasados que leían las estrellas. ¿Entiendes? Observamos las estrellas, pero no intentamos interpretarlas ni verificar su significado. ¿Debería llamarlo sabiduría de centauro, o simplemente una asombrosa falta de curiosidad? Si Voldemort fuera tan tranquilo como vosotros, los centauros, Harry no habría tenido nada que hacer.
Edward cerró su cuaderno en ese momento. Muchas gracias por sus respuestas, señor Firenze. Siempre me complace compartir los conocimientos que poseo. Ah, claro, los hombres de tu tribu deberían despertar pronto. No se resfriarán ni nada, ¿verdad? Los centauros tienen una constitución bastante robusta. No te preocupes. Hagrid dio un paso al frente y abrazó a Firenze. Siento las molestias, Firenze. Será mejor que tengas cuidado con Vane y los demás, me preocupa que intenten hacerte daño. Entiendo. Tras despedirse de Firenze, Edward y Hagrid emprendieron el camino de regreso por el mismo lugar por el que habían venido. Probablemente debido al frío intenso, todos los unicornios se habían escondido en algún lugar cálido. Hagrid incluso lo llevó por algunos desvíos, pero no apareció ni un solo unicornio. No pasa nada, Hagrid. Los unicornios no son como los centauros. No podemos tener una charla formal con ellos. Hagrid murmuró, qué raro. Aunque haga frío, tienen que salir a buscar comida. Te lo digo, Edward, los unicornios son las criaturas más bellas del mundo. Amables, valientes, puros, pero son demasiado sensibles. He oído a algunas personas decir que a los unicornios solo les gusta estar cerca de chicas y luego se ponen a especular con todo tipo de tonterías. Pero la verdad es que simplemente se sienten más seguros cerca de la mayoría de las chicas, eso es todo. Edward le creyó a Hagrid. Después de todo, los unicornios eran muy cercanos y confiaban mucho en Hagrid. Pero, no es que Hagrid sea en secreto una chica guapa disfrazada, ¿verdad? ¿Una chica guapa con barba y un mechón enorme de pelo en el pecho? Comillas, eso significa que son increíblemente sensibles al peligro. Comillas, exacto. Hagrid asintió con seriedad. Edward se rascó la cabeza. Entonces, ¿podría ser que los unicornios se escondieran por mi culpa? Después de todo, yo soy la torre. El sábado llegó enseguida. Hogsmeade era el pueblo mágico más cercano a Hogwarts. Si se consideraba Hogwarts como una universidad, entonces Hogsmeade era el equivalente a una bulliciosa ciudad universitaria. Desafortunadamente, Hogwarts tenía una regla, solo los alumnos de tercer año en adelante podían visitarlo los sábados designados para comer, divertirse y comprar. Naturalmente, una vez que esos estudiantes regresaban de Hogsmeade, hablaban maravillas del lugar, describiéndolo a los alumnos de cursos inferiores como el sitio más mágico y maravilloso del mundo. Esto avivó tanto la expectación que los estudiantes más jóvenes pasaron los siguientes años contando los días que faltaban para que ellos también pudieran ir. Pero cuando finalmente llegó el día y lo visitaron por primera vez, inevitablemente se dieron cuenta de que, sí, Hogsmeade era más divertido que Hogwarts, pero ni de lejos tan perfecto como les habían hecho creer. Sin embargo, al recordar todos los años que habían sido engañados, les venía a la mente un pensamiento, no puedo ser el único al que han engañado así. Y así, al regresar, volvían a empezar el ciclo, describiendo Hogsmeade con detalles aún más extravagantes para los alumnos más jóvenes. Y así seguía, dando vueltas y vueltas. Edward y Audrey llegaron a Hogsmeade junto con Cedric y los gemelos Weasley. Pero el grupo pronto se separó, los gemelos se dirigieron directamente a la tienda de bromas de Zonko, mientras que Cedric fue directamente a Honeyduques. ¿A dónde deberíamos ir?, preguntó Audrey, mirando con curiosidad el pintoresco pueblo mágico. Aunque solo era alumna de primer año, Dumbledore le había dado un permiso especial para visitarlo. Déjame pensar. Edward le tomó la mano, que estaba un poco fría, y la condujo hacia las tres escobas. Primero, probemos la famosa cerveza de mantequilla del mundo mágico. Las tres escobas era el pub favorito de los estudiantes de Hogwarts, limpio, acogedor y animado. La cabeza de jabalí, justo al lado, era el lugar donde preferían reunirse los profesores y otros adultos. En cuanto entraron, algunos estudiantes de cursos superiores que bebían en el bar los miraron, pero enseguida desviaron la mirada. La mayoría había experimentado la ira de Audrey en carne propia durante la clase de duelo. Algunos susurraron en voz baja. ¿Ves eso? El Hufflepuff que está a su lado, se transfirió aquí hace 3 años como alumno de primer año. Ya lo había visto antes, parecía un Hufflepuff de lo más normal. Comillas, pero ahora está saliendo con Audrey. Sí, los vi juntos y pensé que solo eran amigos. Ahora, me han roto el corazón. Comillas, ¿a eso le llamas tener el corazón roto? A mí me dejan plantada unas 800 veces al año. Ustedes están muy desfasados. Ese chico se llama Edward, no es nada normal. Está ayudando a la profesora McGonagall a impartir transformaciones a los alumnos de primero a tercer año, y dicen que sus habilidades están casi a la par con las de la propia McGonagall. Comillas, ¿en serio?
Mientras tanto, los dos se acercaron al bar. 2 cervezas de mantequilla, por favor. La señora Rosmerta, la dueña del bar, les sonrió cálidamente. Oh, Edward, viniste solo la última vez, ¿verdad? Y esta jovencita, supongo que es su primera vez aquí. Sí, señora, me trasladé este año, es mi primer trimestre en Hogwarts. Bueno, eso lo explica. Les sirvió 2 tazas humeantes de cerveza de mantequilla espumosa y luego le ofreció a Audrey un pequeño pastel de mousse con cerezas. Este corre por cuenta de la casa. Gracias. Audrey dio un sorbo a su bebida y sus ojos se iluminaron, era sin duda la mejor bebida alcohólica que había probado jamás. Un solo trago la llenó de una calidez reconfortante y deliciosa. Edward se bebió la mitad de la taza de un trago y soltó un eructo poco ceremonioso. Mucho mejor que la cerveza de Southville. Luego se dirigió a la señora Rosmerta. Señora, leí en un libro que Uxmeade fue el cuartel general de la rebelión de los duendes de 1612. ¿Sabe usted algo que no se mencione en los libros? La señora Rosmerta entrecerró los ojos. Edward, ¿estás diciendo que soy vieja? ¿Qué? Bueno, ¿de qué otra manera podría yo saber tanto de historia antigua? Audrey no pudo evitar soltar una risita. Vale, solo estaba bromeando. Mientras limpiaba un vaso, la señora Rosmerta explicó, en realidad, casi todo lo que vale la pena decir sobre esa rebelión ya está en los libros. Lo único que aún se debate, es su causa. Algunos dicen que los duendes querían controlar y esclavizar a los magos, invertir el orden establecido y convertirse en los gobernantes del mundo mágico, tal como los magos los tratan actualmente. Otros afirman que los duendes tenían como objetivo a Hogwarts. Creían que Hogwarts estaba produciendo demasiados magos poderosos, lo que representaba una amenaza para su supervivencia. Se encogió de hombros. Pero todo eso son solo especulaciones sin pruebas. En este momento, no es realista investigar más a fondo. Audrey preguntó con curiosidad, pero tratándose de algo tan importante, ¿por qué no se grabó correctamente? Porque los goblins que lideraron la rebelión o bien murieron o huyeron, ya sean goblins o humanos, los soldados nunca saben realmente por qué los generales o los reyes inician guerras. Capítulo 204, Leyendas sobre duendes. Edward terminó el último sorbo de su cerveza de mantequilla justo cuando Madame Rosmerta le rellenó la jarra. Pensándolo bien, continuó, hubo bastantes levantamientos de trasgos en aquella época. Francamente, no me extrañaría que esas criaturas codiciosas y despreciables se rebelaran por un solo galeón. Audrey intervino con otra pregunta, pero después de que los magos sometieran por completo a los duendes, ¿por qué se les confió la gestión de Gringotts? Esa es la institución responsable de acuñar y distribuir la moneda mágica, es prácticamente el motor de la economía mágica. Jajaja, dijo la señora Rosmerta, soltando una sonora carcajada. Eso tampoco lo entiendo del todo. Quizás los magos eran demasiado tontos para comprender la economía, o tal vez los duendes eran los verdaderos necios, ponerlos a cargo de las finanzas solo significaba que estarían demasiado ocupados con los números como para causar problemas. Hay una teoría que quizás te interese, añadió. Algunos dicen que darles a los duendes el control del dinero fue en realidad una maldición que hizo que esas criaturas codiciosas solo vieran oro y galeones. A simple vista, parece que controlan la economía, pero en realidad, son ellos quienes están controlados por el oro. Jamás podrán desprenderse de él. Edward y Audrey intercambiaron una mirada silenciosa. Quizás, esa era una forma de verlo. Gracias, señora Rosmerta, dijo Edward con sinceridad, anotando rápidamente todo lo que ella acababa de decir. Ella lo miró con curiosidad. Comillas, ¿es algo que te encargó escribir un profesor, o piensas publicar un libro? Ambos. Oh, ella sonrió y le recordó. Si algún día se publica, no olvides incluir mi nombre. Por supuesto, señora. Tras descansar un rato más, se despidieron de la señora Rosmerta y abandonaron las 3 escobas. Siguiente parada, la tienda de dulces, dijo Audrey alegremente. Quiero comprar algunos regalos para llevarme. Seguro. Siguiendo las huellas en la nieve, llegaron a Honey Duques, uno de los destinos más populares para cualquier estudiante que visite Uxmeade. Audrey primero dio una vuelta por la tienda y luego señaló un estante lleno de grajeas de todos los sabores de Bertie Bost. El tendero, Ambrosio, sonrió cálidamente. Comillas, ¿quieres probar las grajeas de todos los sabores? Te prometo que esta tanda tiene sabores deliciosos. No, gracias. Audrey negó con la cabeza. Quiero uno de cada cosa, excepto esos. Comillas.
Ambrosio se quedó atónito por un instante antes de esbozar una amplia sonrisa. Este sí que era un cliente adinerado como no había visto en años. Edward, que observaba en silencio desde un lado, no se sorprendió. Como era de esperar de la hija de la familia más rica de Loen, su forma de comprar es realmente de otro nivel. Ambrosio llamó inmediatamente a su esposa, y entre los dos se pusieron a preparar el pedido. Pronto, todo el mostrador estaba cubierto de caramelos cuidadosamente envueltos. Claro, como se trataba de dulces a precio de estudiante, todo parecía muy caro, pero la cuenta final no fue demasiado desorbitada. Edward aprovechó la oportunidad para preguntar a los comerciantes sobre la historia de Oxmeade, pero ellos sabían incluso menos que Rosmerta. Tras salir de la tienda de dulces, se dirigieron a Scribulus Breathing Instruments. Audrey escogió varias de las plumas más caras y con poderes mágicos para regalárselas a su padre y a su hermano mayor. Luego llegó el momento de ir a la tienda de bromas de Zonko, un lugar del que Audrey había oído hablar maravillas a Ron en numerosas ocasiones. Los gemelos Beasley solían comprar aquí artículos para bromas, los desmontaban para estudiarlos y luego los volvían a ensamblar o los modificaban para darles nuevas formas, con Ron como sujeto de prueba designado. Cuando Audrey escuchó la historia por primera vez, suspiró asombrada, el hecho de que Ron haya sobrevivido tanto tiempo es realmente un milagro. Cuando los dos entraron en la tienda, los gemelos Beasley seguían allí, con los brazos llenos de artículos para bromas, intentando regatear con el señor Zonko. Edward captó parte de su estrategia de negociación. Si el artículo costaba 100, le ofrecían 10 y luego le pedían que le regalara un segundo. Fue una muestra de la paciencia de Zonko el hecho de que no los echara en ese mismo instante. Por supuesto, los gemelos también estaban desesperados. Habían perdido todos sus ahorros en una apuesta fallida recientemente, y lo poco que habían logrado reunir después lo habían invertido en imprimir panfletos a favor de Dumbledore. Incapaz de soportarlo más, Edward intervino: está bien, deja de molestar al tendero. Yo te los pago, pero eso significa que no habrá regalos de Navidad este año. Los gemelos dudaron un instante. Uno de ellos dijo: de ninguna manera. Tenemos que comprar regalos de Navidad. El otro añadió: así que considéralo un préstamo. No te preocupes, te lo devolveremos pronto. Me parece bien. En cuanto tuvieron en sus manos el equipo para la broma, los gemelos abrazaron a Edward con fuerza. Comillas Edward, te queremos muchísimo. Entonces, al unísono, lo empujaron hacia Audrey. Comillas ya no lo queremos. Ahora es tuyo. Gracias, dijo Audrey riendo. Los gemelos hicieron una reverencia exagerada y se retiraron. Comillas de nada. Audrey soltó una risita. Esos dos son unos payasos de primera. Alegran a todo el mundo a su alrededor, excepto. Edward terminó la frase por ella: Ron. Comillas entonces, ¿hay algo que quieras comprar? ¿Quieres hacer como en la tienda de dulces y decirle al dueño que te envuelva todo? Comillas y luego distribuirlo entre todos los estudiantes. El señor Filch se volvería loco. Tras una cuidadosa selección, Audrey se decidió por algunos artículos de broma divertidos pero inofensivos para regalar a Ron, Harry e incluso a Draco. Al salir de la tienda de bromas, Audrey dejó escapar un pequeño bostezo y preguntó: comillas, ¿a dónde vamos ahora? Nuestra última parada, la posada Cabeza de Cerdo. Comillas, otro pub. Este es diferente. Es más, grunge. Comillas. La posada Cabeza de Cerdo no era más que una habitación pequeña, oscura y completamente sucia. El hedor a cabras les llegaba con fuerza incluso desde lejos. Una espesa capa de mugre cubría las pocas ventanas abultadas, dejando pasar apenas luz. Al abrir la puerta y entrar, vieron que todo, desde el suelo hasta el techo, estaba cubierto de mugre. Incluso las botellas de cerveza de mantequilla estaban llenas de polvo. Comparado con este lugar, hasta las tabernas piratas de Bayam parecían relucientes. Audrey resistió la tentación de lanzar varios encantamientos de limpieza y, en cambio, echó un vistazo al bar. Había bastantes magos sentados dentro y, para su sorpresa, el profesor Snape y el profesor Flitwick estaban sentados en una de las mesas, bebiendo y charlando tranquilamente. Ninguno de los dos se había percatado de su presencia. En la pared detrás de la barra colgaba un cuadro: una niña de aspecto frágil que sostenía un libro de tapas negras, de pie frente a unas enredaderas de un verde intenso. Su expresión era melancólica y sentimental.
Su llegada atrajo rápidamente la atención de los que estaban en las mesas cercanas a la entrada, en particular la presencia de Audrey. A varios magos se les iluminaron los ojos, hasta que notaron su uniforme de Hogwarts. Al instante, cualquier pensamiento inapropiado se esfumó como agua fría. Después de todo, todos sabían que Hogsmeade era territorio de Hogwarts. Intentar algo con los estudiantes allí era buscarse problemas. En ese momento, un anciano de aspecto gruñón, con una maraña desaliñada de pelo largo y gris y barba, se colocó detrás del mostrador, bloqueando la vista de Audrey. ¿Qué va a ser?, preguntó. Audrey se quedó desconcertada. Este viejo, ¿por qué se parece a una versión desaliñada del profesor Dumbledore? El hombre frunció el ceño de repente. Comillas ustedes dos son estudiantes de Hogwarts, ¿no les dijo Dumbledore que este lugar es solo para magos adultos? Sus palabras captaron de inmediato la atención de Snape. Se giró y frunció ligeramente el ceño, recordando el momento del día anterior en que ella había lanzado el encantamiento Patronus. Por otro lado, el profesor Flitwick levantó una mano y sonrió. Oigan, Edward, Audrey, ¿están saliendo? Audrey sonrió. Sí, profesor. Jajaja, qué bonito. La juventud es realmente un regalo. Entonces Edward se dirigió al anciano. Disculpe, señor Aberforth, estoy escribiendo un trabajo sobre Hogsmeade. ¿Le importaría responder algunas preguntas? Cualquier información sobre su cultura, historia, costumbres, cualquier dato sería de gran ayuda. El hombre gruñón, Aberforth, refunfuñó, comillas, ¿cómo voy a saberlo? No es como si me hubiera criado aquí. Bueno, me parece bien. Edward había asumido, quizás con demasiado optimismo, que, dado que Aberforth era hermano de Dumbledore y un mago poderoso, también sería uno bien informado. De acuerdo, pero ya que llevas tantos años regentando este bar, seguro que has oído historias interesantes. Aberforth pensó un momento. Los olvidé. El profesor Flitwick les hizo señas para que se acercaran. No se molesten con este viejo cabrón. Lo único que le importa es servir bebidas y acurrucarse con su cabra anciana por la noche. Si tienen alguna pregunta, pueden consultarme a mí. Eso también funcionó. Se acercaron caminando, y Edward comenzó retomando el tema de las rebeliones de los duendes, para luego pasar a hacer preguntas sobre Hogsmeade en sí. En realidad le estás preguntando a la persona indicada, dijo Flitwick, dando un sorbo a su cerveza de mantequilla. Como ambos saben, yo mismo tengo ascendencia duende. Recuerdo haber leído algunos registros familiares sobre la rebelión de 1612. Supuestamente, los duendes querían asaltar Hogwarts y robar algo, pero los registros no especifican qué. Edward preguntó, comillas, era la espada de Gryffindor. Comillas, ¿por qué piensas eso? He oído que la espada fue comprada originalmente a los goblins, pero los goblins creen que todo lo que fabrican les pertenece, sin importar si alguien lo pagó o no. Flitwick se burló, comillas HMPH, criaturas codiciosas. No es de extrañar que hayan terminado como están. Snape habló de repente, con un tono inexpresivo. Si te interesan las rebeliones de los duendes, ¿por qué no preguntas a los fantasmas de Hogwarts? Muchos de ellos estaban allí cuando ocurrieron. Sí, de hecho, respondió Edward con impotencia, pero las fuerzas de los duendes fueron derrotadas antes de que pudieran entrar al castillo, así que los fantasmas solo saben qué sucedió, no lo que realmente pasó. Permanecieron en la cabeza de Jabalí durante otra media hora, exprimiendo hasta la última gota de información sobre goblins que Flitwick tenía para ofrecer, antes de marcharse finalmente. Es hora de volver, dijo Edward. Audrey pareció sorprendida. Comillas, ¿no vas a entrevistar a nadie más? No hace falta, respondió. Un escriba no es un detective. Mi trabajo consiste en registrar con veracidad lo que aprendo. Si descubro alguna verdad oculta, estupendo. Pero si no, tampoco pasa nada. Sonrió. Además, el mundo es muy grande. Tendré muchas más historias que documentar en el futuro. Próxima parada, Godric's Hollow, mañana. Comillas, y esta tarde. Pasaste la mañana conmigo, así que es justo que yo pase la tarde contigo. Tú decides, señorita Hall. Audrey pensó un momento. Entonces, visitemos el hospital St. Mungo. Comillas, para tratar a los Longbottom. Claro, se lo prometí a Neville, así que por supuesto que al menos tengo que intentarlo. De acuerdo, primero vayamos a Londres a almorzar, y de paso, compremos algunas cosas. Después de todo, muchos de los artículos en la lista de compras de la diosa no eran cosas que se pudieran conseguir a última hora. No podía permitirse esperar hasta justo antes de regresar al mundo de los misterios, como había hecho las dos veces anteriores. Para entonces, sería demasiado tarde.
Comillas vamos. Capítulo 205, Tratamiento de los peces de fondo largo. La entrada al hospital de San Mungo para enfermedades y lesiones mágicas estaba escondida dentro de unos grandes almacenes llamados Purge and Dose Limited, ubicados en Londres. Era un edificio antiguo de ladrillo rojo. La entrada había sido ocultada con encantamientos repelentes de muggles. La gente común solo veía un cartel en la puerta que decía cerrado por reformas, lo que la hacía inaccesible. Sin embargo, los magos y brujas solo tenían que acercarse al escaparate y hablar con un maniquí de aspecto desagradable para explicar su propósito, y así podían atravesar el cristal y entrar al hospital. Tras almorzar y recorrer varias librerías y bibliotecas importantes para completar su primera ronda de compras, la pareja se dirigió al hospital sin demora. En cuanto entraron en la recepción, vieron a una anciana con un vestido largo y un gran bolso rojo, que llevaba un sombrero adornado con un buitre disecado, escudriñando los alrededores. Audrey ya había visto a esa mujer en el expreso de Hogwarts, era la abuela de Neville, la formidable señora Longbottom. Esta dama era conocida por su mal genio y su asombrosa habilidad para el combate. En el libro original, incluso logró herir al auror Dawlis en una pelea. Dawlis, un orgulloso graduado de Ravenclaw, jamás había conocido la victoria en toda su vida. Buenas tardes, señora Longbottom, saludó Audrey. Los dos dieron un paso al frente. La anciana se sobresaltó brevemente, y una sonrisa algo forzada apareció en su rostro, bastante severo. Oh, ustedes deben ser la señorita Hall y el señor Edward. Tras los saludos de rigor, fue directa al grano. Neville me contó que la señorita Hall domina una especie de magia milagrosa, y que quizás usted podría curar a sus padres. Solo puedo decir que lo intentaré, señora, respondió Audrey con seriedad. Claro que sí, exclamó la anciana con entusiasmo. Llevan aquí más de una década. Ni siquiera los sanadores más expertos han podido ayudarlos. Que alguien esté dispuesto a intentarlo ya es una bendición. La señora Longbottom no mostró prejuicios hacia Audrey a pesar de su juventud. Por un lado, se aferraba desesperadamente a cualquier atisbo de esperanza, por otro, tal era la naturaleza del mundo mágico, todo era posible. Ven conmigo, querida, dijo con cariño, tomando la mano de Audrey y guiándola a paso ligero. Pronto llegaron a la sala 49 del hospital St. Mungo, la habitación donde se habían alojado su hijo y su nuera. La habitación estaba limpia y perfumada con una suave fragancia floral. Sencillas decoraciones adornaban la mesa y las paredes, dándole un aire más hogareño que el de una sala de hospital. Y, en cierto modo, era su hogar. Desde que el matrimonio Longbottom se instaló allí, la señora Longbottom pasaba más tiempo en esta habitación que en su propia residencia. Al ver las dos figuras tendidas en las camas, su expresión se suavizó. Llevan aquí 11 años. Al principio, fueron torturados de tal manera que perdieron completamente el conocimiento, como si no les quedara alma. Después, despertaron lentamente, solo para convertirse en locos, ajenos a todo. Se acercó a la mujer de rostro redondo y mirada perdida. Alice parece estar un poco mejor últimamente. No reconoce a Neville, pero instintivamente le tiene cariño. A veces incluso le hace pequeños regalos. Audrey se acercó y comenzó a lanzar varios hechizos de apaciguamiento sobre ambos. El hombre permaneció completamente impasible. La mujer de rostro redondo, sin embargo, tuvo una leve reacción, sus pupilas temblaron al mirar a Audrey. Audrey continuó con el casting, pero la mujer no reaccionó más. Señora, ¿podría esperar un rato afuera?, preguntó Audrey con dulzura. Me gustaría probar algo. Por supuesto, asintió repetidamente la señora Longbottom, dirigiéndose rápidamente a la puerta. Justo antes de cerrarla tras de sí, dudó. Querida, gracias. Funcione o no, gracias. Neville también te lo agradece. Una vez cerrada la puerta, Audrey sacó unas velas de hidrolato y aceites esenciales para conciliar el sueño, y los esparció por la habitación. Mientras lanzaba otro hechizo relajante, murmuró suavemente, señora Longbottom, tiene mucho sueño ahora, quiere descansar, su mente se está relajando poco a poco. Su voz, imbuida del poder de la telepatía, pronto sumió a la mujer de rostro redondo en un estado de somnolencia. Comillas me oye, señora Longbottom. No te preocupes, no tengas miedo, solo quiero hablar, relájate. Comillas, ¿te acuerdas de tu hijo, Neville? Los párpados cerrados de la mujer se contrajeron. Abrió los labios como si intentara hablar, pero solo salieron murmullos ininteligibles. Te echa de menos, quiere hablar contigo.
Audrey apretó los labios. Si no lograba conectar con la mente de la mujer, tendría que recurrir a señales psicológicas directas. Señora Longbottom, olvide todo lo que pasó aquella noche. No había mortífagos, ni señor oscuro, ni peligro. Aquella noche fue tranquila, no pasó nada. Olvide todo lo que la asustó. Recupere la conciencia. Recupere la cordura. Contaré hasta 3. Cuando llegue a 3, despertarás del caos, olvidarás todos tus miedos y volverás a ser quien eras. 1, 2, 3. La mujer abrió los ojos, pero sus pupilas estaban llenas de pánico y terror. Agitó los brazos salvajemente, como si intentara ahuyentar un horror invisible. Audrey lanzó rápidamente el hechizo apaciguar una y otra vez, lo que finalmente la ayudó a recuperar cierta apariencia de calma. No, este tipo de comunicación y sugerencias superficiales no son suficientes. Necesito entrar en su mundo interior, murmuró Audrey. Edward pensó un momento y luego sacó un frasco de la poción de la muerte en vida. Señora Longbottom, esta poción la sumirá en un sueño profundo. Una vez dormida, podremos usar magia especial para intentar ayudarla. Aunque sabía que ella no podía entender, le explicó pacientemente antes de darle con cuidado un pequeño sorbo. Muy pronto, cayó en un sueño profundo, casi mortal. Entonces Edward sacó una vela de terror mental que había recibido del padre Utrovsky. Iré contigo, dijo, tomando la mano de Audrey. De acuerdo, respondió ella con firmeza. Edward extendió su espiritualidad, y una pálida llama espiritual azul se encendió en la punta de su dedo. La acercó al trozo de una vela. Con un suave silbido, la mecha, negra como la noche, se iluminó. Al instante siguiente, se encontró en una habitación con poca luz. Se suponía que era un hogar acogedor y confortable. Retratos familiares y encantadoras decoraciones colgaban de las paredes, pero todo parecía haberse desvanecido, como viejas fotografías sin color. Un lúgubre tono grisáceo envolvía el entorno, creando una opresiva sensación de desesperación que carcomía sus emociones. Esta debe ser la casa de los Longbottom, el mismo lugar donde fueron atacados aquella noche, murmuró Edward mientras miraba a su alrededor. Audrey no entró conmigo, o nos separamos. Abrió la puerta y salió. La misma desolación gris lo recibió. Escaleras retorcidas, candelabros deformados y paredes cubiertas de manchas creaban una atmósfera profundamente inquietante. Mientras caminaba, gritó, comillas a Audrey. Audrey, ¿me oyes? Comillas a... Un grito agudo resonó desde el exterior. Edward aceleró el paso de inmediato, bajando las escaleras deformadas y húmedas hasta el primer piso. A través de la ventana, pudo ver a más de una docena de personas riendo maniáticamente mientras blandían sus varitas, lanzando repetidamente la maldición Cruciatus sobre una joven pareja. Corrió hacia la puerta, intentando abrirla, pero no se movía. Aló Mora. Intentó abrirla con magia, pero seguía sin poder atravesar la puerta ni las paredes. Comillas, ¿qué está sucediendo? ¿Acaso estoy atrapado en esta casa solo para observar impotente cómo los Longbottom son torturados hasta la locura? Pero esto era un paisaje mental, un sueño. Aquí, el pasado no estaba escrito en piedra. Después de todo, todo era falso, una proyección de la memoria y la emoción. Si le impedían salir al exterior, probablemente no era para protegerlo de los mortífagos. No. Ha perdido completamente la cabeza, ni siquiera sabe quién soy. ¿Por qué iba a intentar protegerme? A Edward se le ocurrió una idea. Alzó la vista y recorrió la casa con la mirada, fijándose pronto en una habitación con una puerta alegremente decorada. Se acercó y giró suavemente el pomo. Una suave nana se desvaneció en el aire. A diferencia del entorno desolado y desfigurado, esta habitación infantil era completamente normal. Era cálida y rebosaba de encanto infantil. En el centro había una cuna, sobre la cual una bandada de pájaros encantados y cantores revoloteaba en el aire. Dos manitas regordetas se extendían, intentando alcanzarlos, acompañadas de claras risas. Tal como lo imaginaba. No está intentando retener a la gente dentro. Está intentando mantener los horrores fuera. Quiere proteger a su hijo dentro de esta casa. No es de extrañar que ninguna de sus habilidades funcionara. En el mundo de Harry Potter, la magia más grande de todas era el amor, especialmente el amor de una madre. Y allí, en el paisaje onírico del corazón de una madre, ese amor se magnificaba hasta límites inimaginables. Nadie podía traspasarlo. Edward salió de la habitación en silencio y cerró la puerta con cuidado. Al regresar a la ventana, vio a Bellatrix y a los demás mortífagos riendo salvajemente mientras torturaban a la pareja. Su crueldad ardía con la furia de la caída de Voldemort. Estos dos se habían convertido en chivos expiatorios de su ira.
TCH, no puedo seguir viendo esto. Edward intentó aparecerse de nuevo, y fracasó, como era de esperar. Comillas HM. De repente, reconoció una figura familiar entre los mortífagos. Era Audrey. Vestía la misma túnica gris oscuro que las demás, con su cabello rubio oculto bajo una capucha. Pero a diferencia de las otras, que reían a carcajadas, Audrey fruncía el ceño, como si estuviera sumida en profundos pensamientos. Sus miradas se cruzaron. Audrey, gritó Edward. Ella asintió levemente, luego levantó rápidamente su varita y desató un torrente de fuego maldito rojo llameante. Comillas a. En un abrir y cerrar de ojos, los mortífagos fueron consumidos por gritos de agonía, reducidos a cenizas. Instantes después, el paisaje onírico comenzó a temblar y a derrumbarse. La visión de Edward se nubló y se encontró de nuevo en la habitación del hospital, todavía agarrando la mano de Audrey. ¿Funcionó?, preguntó con urgencia. Audrey negó con la cabeza. No, la razón por la que la señora Longbottom terminó así se debe en parte a la maldición cruciatus infligida por los mortífagos, pero lo que los ha mantenido locos todos estos años, es su propio mecanismo de defensa subconsciente. Mientras estén locos, no tendrán que enfrentarse a los aterradores mortífagos. Mientras estén locos, no sentirán la maldición cruciatus. Mientras estén locos, no tendrán que saber lo que pasó después. Así que, si queremos ayudarlos a recuperarse, primero tienen que superarse a sí mismos. Edward frunció el ceño. Comillas, ¿cómo? El primer paso es superar su miedo a los mortífagos. Por eso no actuaste de inmediato, se dio cuenta. Audrey asintió. Exactamente. Toc, toc, toc. Llamaron a la puerta. Unos segundos después, la señora Longbottom entró acompañada de una curandera. Disculpen, solo era la visita de control diaria del médico. Está bien, ya estamos terminando, respondió Audrey. La anciana la miró inmediatamente con expectación. Comillas entonces. ¿Entonces son? Audrey hizo una pausa y luego dijo, ahora sé cuál es el problema. Comillas realmente. La curandera que entró era una anciana, de la misma edad que la señora Longbottom, y llevaba gafas. Al oír las palabras de Audrey, la miró con gran interés. Comillas, ¿qué clase de problema? Su estado actual es en realidad una forma de autoprotección subconsciente en respuesta al trauma infligido por los mortífagos. Los ojos de la curandera se iluminaron. Comillas, sí, sí, yo también lo sospechaba. Por eso intenté usar el encantamiento Obliviate para borrarles los recuerdos de aquella época, pero no tuvo ningún efecto. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.